secundaria, le decimos porque tienen de opción de tomar agua salina con una concentración muy alta, que les había contado que en condiciones normales no les gusta a las ratas, no toman nada, y otra de agua. Eso se conoce como free choice, porque puede elegir entre tomar uno y otro, ¿no? Y en estos casos particulares vemos que la rata se prende mucho al tubito digamos, de sal, que ahí tenía el videito, pero que no se ve. Me tengo que actualizar con las metodologías. Bueno, eso que ven ahí es un cerebro, el cerebrito de la rata es un poquito más ovalado, con forma más alargada, y lo que tiene grande, que acá está cortadito, son los grupos olfatorios que son muy importantes para las actividades que realizan los roedores, ¿no? Tienen muy desarrollado el olfato. Bueno, estas estructuras son las que regulan ese balance hidrosalino, ¿no? Dijimos que era muy importante que teníamos puntos fijos, como para hacer un repasito. ¿Se acuerdan que los puntos fijos eran la osmolaridad, la natremia y la concentración de potasio? Se conoce como potasemia también. Cuando hablamos de emia, que también anemia, es de la sangre. Diurético o es de la orina, ¿no? Natriurético, que se excreta por la orina. Natremia es la cantidad de sodio en la sangre, ¿sí? Para que lo diferencien unos de otros. Por eso cuando ustedes se van a hacer un análisis clínico, normalmente le piden la natremia, la cantidad de sodio, lo pueden leer, la cantidad de sodio que tienen en sangre. Y van a ver que siempre les va a dar entre 135 a 148, que es un valor normal. Bueno, entonces dijimos que todos los desvíos de esos puntos de equilibrio tienen que ser corregidos, y para eso se tenían que, digamos, primero tenía que haber un sensor que dijimos que hay a nivel periférico, lo que es en cuanto al sodio y la osmolaridad. Hay en el sistema porta-hepático, es decir, todo lo que comemos, por eso se gatilla tan rápido cuando comemos algo salado, es prácticamente inmediato. Entonces, como pasa el sistema digestivo, ahí están los sensores y gatillan la sed inmediatamente. ¿Se acuerdan qué tipo de sed era esa? Habíamos diferenciado dos en la clase pasada. Una que estaba acompañada con pérdida de sal, que se conocía como sed hipovolémica, pero la que se producía solo por un aumento de la osmolaridad, o que puede ser en el sodio, o cuando comemos algo dulce, la glucosa también aumenta la osmolaridad, se conoce como sed osmótica. Es lineal, es fácil de aprenderse eso. Entonces la que se gatilla más rápidamente es la sed osmótica, porque justamente tenemos un aumento en los metabolismos rápidamente en nuestro tracto digestivo. Entonces hace una corrección rápida para no dañar todo el sistema circulatorio. Entonces ya tenemos un elemento que son los sensores, los puntos de referencia fisiológicos. Nos faltan los sistemas integradores, es decir, esa señal, esa información que se detecta, tiene que ir a algún lugar donde se integre y se regulan las conductas digestivas y los valores renales. Dijimos de que es todo el control renal autonómico era lo que ocurría primero, y hormonal, porque tenía un costo menor para el organismo. Ya cuando se gatillan las respuestas conductuales, donde se invierte un costo energético mayor, porque hay un estado de conciencia, una activación neuronal, una búsqueda y un consumo, digamos, son las últimas en gatillarse. Cuando no se restablece por otros métodos, como el riñón no alcanza a sacar el exceso de sal, cuando el sistema autonómico no alcanza a recuperar la presión arterial, ahí se gatillan estos sistemas conductuales, donde nos hacemos conscientes que tenemos sed y tenemos ganas de comer algo salado, ¿sí? Bueno, ese sistema de integración que va a modular ya sea la conducta, la respuesta renal, es el cerebro, ¿sí? Hay varias áreas, ya le vamos a mencionar algunas más importantes. En el cerebro tenemos una estructura particular que hablamos en la clase pasada, que se conocen como los órganos circunventriculares. ¿Los habían escuchado nombrar otra vez?
de la periferia gracias a la barrera hematoencefálica, ¿no? Que son unas uniones muy apretadas en el cerebro que justamente impiden el paso de sustancias que nos hagan algún daño o alguna tóxica. Salvo en 5 estructuras donde esa barrera hematoencefálica se encuentra interrumpida, que se conocen como órganos circunventriculares. Es decir, son estructuras muy vascularizadas que van a poner en contacto, van a llevar la información desde la sangre al cerebro. Por supuesto hay muchas células ahí, están los mastrocitos, pistrocíticos que protegen, pero permiten el contacto y el paso, por ejemplo, de algunas hormonas que van por la circulación a nuestro cerebro y que el cerebro se entere de lo que está pasando afuera, ¿cierto? Vendría a ser como una ventana de ingreso de la información. La otra vía de ingreso de información al cerebro desde lo que pasa afuera, si tuviésemos dos estados distintos, digamos, el central y el periférico, es a través de los nervios. Es algo que tenemos numerosos pares craneales que van a innervar a todo nuestro cuerpo. Entonces, de ahí todo lo que es información somática, como puede ser dolor, calor, como quemamos, todo eso, va a llegar a través de los nervios, pero eso ingresa a través del tronco encefálico. Entonces, podemos clasificar que tenemos dos vías de ingreso a nuestro cerebro. Una es nerviosa
realidad es más o menos común. Por ahí la gente que toma muchas aguas, ¿se acuerdan que les decía lo mismo que pasa cuando no se toma? Le piden un estudio para medir la eficiencia de vasopresina. Y lo que hacen es recolectar durante todo un diario, ¿no? Y esta gente, nosotros normalmente, ¿se acuerdan del índice del balance? Orinamos entre 1,5 litros, 2 litros por día o 2,5 litros como mucho. Esto es un bidón de 10, 5 litros, 6 litros, ¿no? ¿Por qué no tienen la capacidad de reabsorber agua o tienen poca sensibilidad a la vasopresina? Hay un tipo de diabetes que afecta. Exactamente. La diabetes mellitus. Esto genera diabetes también, porque diluye mucho la sangre y baja la glucosa, entonces se estimula la insulina. Bueno, como para que ¿alguna duda de acá? Porque esta por ahí son parte media difícil. Sí. Yo que llegué tarde no entendí qué era eso, esa estructura naranja que representa. Va. Esto es un cerebro de rata. Como para que tengan a nivel cerebral, lo que les quería mostrar era dónde estaban ubicados estas estructuras, los órganos circunventriculares, los más relativos al balance hidrosalino, porque son 5. También está la eminencia media que participa mucho en las conductas digestivas. El área postrema que está ahí, esas amarilitas son otros órganos circunventriculares. Y tienen la misma capacidad de monitorear lo que está pasando en la sangre. Les muestro como ejemplo estos dos, el órgano subcortical que arriba y el órgano musculoso de la lámina terminal, porque tiene una relación directa, ya está muy estudiado como la vía de activación por la molaridad o por las hormonas relativas a la alteración. Entonces, bueno, ahí ves que está como una expansión del tipo de neuronas que actúan como sensores para detectar las relaciones del punto de referencia. Profe, una pregunta, sí. Tonta la pregunta. Sí. ¿Cómo parecería algo así en el parcial? ¿Cómo sería una pregunta? No, trato de... Se empiezan a avivar. Claro. ¿Qué función cumple la vasopresina? Claro. Pregunta de parcial, muy importante. También pueden aparecer, a veces en los parciales, la idea capaz no es tanto que memoricen cosas, sino que genuinamente adquieran esos conocimientos y los entiendan. Entonces también se presentan muchas veces situaciones como problemáticas. Bueno, una situación real, un experimento real, se les pregunta, por ejemplo, cómo podría ser el resultado de ese experimento, o cuál sería la diferencia, o otro tipo de cosas. O traten, si van a estudiar, no solo de memorizarse lo que están estudiando, sino de entenderlo. Si no entienden, lo preguntan, porque después muchas veces se encuentran con ese tipo de preguntas y no saben qué hacer porque no entendieron. Claro, por ejemplo, como dijo ella, algún caso tipo clínico, bueno, alguien tuvo una hemorragia, ¿cuál es el tipo de ser que está desarrollado? ¿Qué hormonas están gobernando esa situación? ¿O cuáles van a ser las conductas que van a revertir ese desvío del balance? Entonces, bueno, para que entiendan un poquito, ¿sí? O les puede parecer un grafiquito como el que vimos como este. ¿Qué pasa? Ahora tenemos un nivel de referencia. ¿Qué pasa? Cuando aumenta la osmolaridad, ¿qué respuestas se van a astillar? Entonces, bueno, un poco que comprendan, es como que hemos visto dos casos principales, por ejemplo, que sepan referirse a cada uno con su componente. Bueno, este es el circuito de control de la lesión por sodio. Yo entré en un laboratorio cuando tenía 23 años, en el 2003, hace mucho, y ahí empecé a estudiar un poco el circuito. Este laboratorio hacía estudiaba a nivel del sistema nervioso, qué áreas se activaban y cuáles se disminuían. Bueno, y yo me enganché con este modelo. Primero estudié un modelo que le dábamos opuesto a lo que estamos viendo ahora, le dábamos una subcarga sanguínea y veíamos qué pasaba en esa hipervolemia, digamos. Y después me enganché mucho con el estudio de registro por la sal, y con eso hice todo mi trabajo de tesis doctoral. Yo estudiaba neuronas de núcleo rápido, que eran serotoninérgicas, hacía mapeo y veía si se activaban con qué concentración de sal o la ligación de todo
corresponde a la solución salada. Y eso nos da un índice que se conoce como porcentaje de preferencia al sodio. Este para el contable, acá tienen en el apunte que les di, hay distintos tipos de los conejos, o sea, no sé si lo leyeron ya, la historia de los conejos, que en Australia es una especie introducida en los conejos y que no han logrado determinarlos. Y es un problema al día de hoy muy grave para el gobierno porque se está desplazando las especies autóctonas. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros con un montón de especies, ¿no? Entonces, el problema que tuvieron es que se han adaptado muy bien a distintos ambientes. Entonces tienen algunos adaptados a las montañas con muchísimo frío, en montañas nevadas, a las costas donde tienen altos niveles de salinidad y el desierto. Han optimizado, por ejemplo, la recuperación de agua renal para poder sobrevivir en el desierto con escasez de agua, ¿no? Y fíjense que están algunas de las adaptaciones fisiológicas en cada uno de estos niveles, ¿no? En general, los de las montañas nevadas tienen baja disponibilidad de sal, porque comen las plantas, solo el sodio que aparece en las plantas, no tienen como recursos como los que viven en la costa del mar salado, ¿no? Que tienen mucho mayor acceso al sodio. Entonces, fíjense, la cantidad de sodio o la natriuresis, ¿sí? En la orina es bajísima en este grupo de conejos. Sin embargo, los que viven en la costa y en el desierto, fíjense cómo aumenta la excreción renal de sal. La aldosterona, ¿se acuerdan qué hacía la aldosterona? A nivel renal aumenta la reabsorción de sodio. Entonces va a ser alta en general escasez de sodio, porque necesita recuperar mucho sodio de su orina. Y va a ser baja donde más disponibilidad de sodio hay, porque está consumiendo permanentemente. Nosotros con nuestra dieta occidental, ¿cómo les parece que estaría nuestra aldosterona? Vamos, ¿verdad? Porque dijimos que tenía un montón de sodio. En mi casa somos todos fanáticos de los alfajores. Cuando sale un alfajor nuevo, compramos y vamos cantando y cada uno le da un tal. Entonces, ayer probamos uno que, no sé, no debe ser nuevo, porque es nuevo para nosotros, que se llama bauquita, como eso, hay caramelos de leche. Y el resultado de que me dijeron todos era que era salado. Yo digo, mira vos qué barro, que ellos detecten que el alfajor está salado, me pareció mucho. Entonces, bueno, esa sobrecarga hace justamente que no necesitemos mucho la aldosterona. Si vamos a necesitar mucho, ¿qué otra hormona? Como comemos mucha sal, hay que diluir esa hiperosmosis. Entonces, ¿qué hormona vamos a necesitar? Vasopresina. La vasopresina, exactamente. Para diluir el medio intracelular. Bueno, y bueno, esta es la glándula adrenal y el tamaño de la porción de la suprarrenal que va a secretar la aldosterona. En este gráfico, fíjense que parece también en el eje de aquí el porcentaje de preferencia al cloruro de sodio. Entonces tenemos, bueno, un porcentaje de 50, estándar, digamos, y acá tenemos la concentración de sodio. Recuerden que dijimos que las ratitas, cuando tienen concentraciones muy altas, no les gusta esa solución, les resulta vacía, ¿no? Y acá tenemos dos grupos de animales. Unas son ratas intactas, donde prefieren mucho las soluciones diluidas, fíjense más o menos hasta el 1%, y después empieza a caer, más o menos ya cuando son al 2%, la preferencia cae y resulta vacía. Cerca del 1% y 1,5% les gusta porque es una solución, ¿se acuerdan que era isotónica con el plasma? Es igual a la cantidad de sal que tenemos en nuestro cuerpo, entonces resulta rica. Esas bebidas como que hay que tienen agregadas tienen poquita cantidad, pero que nos resulta agradable al sabor. Cuando ya aumenta no le gusta. Sin embargo, fíjense las ratas que no tienen las glándulas adrenales
alcance tiene o qué aplicación puede tener eso en los humanos. Hay en las mujeres, durante el embarazo, las náuseas abundantes y los vómitos generan una especie de deficiencia general, digamos, de sal o de sodio. Una depresión, como lo que le dábamos a la rata con furosemida y lo hacemos farmacológicamente, ese estado se genera en la mama durante el embarazo. Por supuesto, solo las madres que tienen muchas náuseas y muchos vómitos. Ese tipo de alteración gestacional se ha relacionado con una mayor preferencia de los niños de esas mamas por la sal. Entonces, bueno, hubo algún recorte, uno en Israel y otro en Estados Unidos, y nosotros queríamos ver si eso se correspondía y si lo veíamos acá. Entonces, bueno, hicimos encuestas a los padres de niños entre 9 y 10 años para ver si había ocurrencias de vómitos y náuseas gestacionales. Y a los chicos, como en un colegio, no sé si ven ahí esa mesita, ahí hay un aerosol, no sé si alcanzan a darse cuenta, se les tapaba los ojos, les hacíamos sacar la lengua y le rociábamos la lengua con soluciones distintas. Y ellos nos tenían que decir qué solución era, digamos, qué sabor tenía, si tenía, a veces inventaban sabores apareciendo de los más variados. Un mami nos decía que es uno de los sabores, pero no tenía nada que ver con lo que estábamos dando. Y qué intensidad del 1 al 10 notaban en esa solución. Entonces nosotros le dábamos, creo que eran 6 o 7 soluciones con distintas concentraciones de azúcar y de sal. Entonces, después asociamos lo que las respuestas que nos habían dado los padres en relación a los vómitos y el estado gestacional a lo largo de las semanas del embarazo y con la preferencia al sal, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué fue lo que vimos justamente? Que los chicos eran hijos de madres que habían tenido mucha frecuencia de náuseas y vómitos durante el embarazo. Esto es la detección de intensidad. Detectaban menos intenso las altas concentraciones, es decir, podíamos consumir concentraciones más altas sin que le parezcan tan abrasivas o tan intensas. Y aquellos que habían tenido también muchos vómitos, sus mamás tenían mayor preferencia a soluciones de cloruro de sodio bajas y intermedias. ¿Sí? Es decir, que aumentaba también la preferencia y la percepción del sabor salado. Bueno, ahora vamos a pasar el otro sistema. ¿Quedó alguna duda del balance hidrosalino? Sí. No, del embarazo, el vómito gestacional, que la madre hay madres que se componen y otras que no. Entonces, bueno, lo que pasa es que a largo plazo, alteraciones de etapa temprana, uno son los vómitos, pero también está bajo peso nasal, que es el niño que nace muy flaco, que tiene como alguna deprivación nutricional en el vientre materno, o los que son prematuros. En todos esos casos se encuentra una convergencia. Todos tienen alta preferencia por sal y todos tienen mayor índice de hipertensión cuando son adultos. Ya les voy a comentar algunos casos, sobre todo relacionados con lo que es el kit de alimentos. Estos estudios se empezaron a realizar a partir de observaciones posguerra, ¿no? En la guerra eran etapas de bajos recursos, entonces las mamás no consumían lo que había y lo poco que había. Entonces, bueno, después termina la guerra, todo el mundo se olvida y a los 20 años aparece un mayor índice de, por ejemplo, síndrome metabólico, obesidad, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, son todos hijos que habían nacido en esa guerra, que evidentemente los mecanismos de adaptación cuando hay pocos recursos son muchísimos, o sea, el cuerpo del niño es muy plástico a esa edad, entonces trata de hacer eficiente. Pero cuando el contexto cambia, como el ambiente, cuando terminó la guerra, empezó a haber más trabajo, más
el duodeno, se terminan de cortar en estas unidades absorbibles, si se quiere, gracias a la secreción hepática, que está la sales biliares, y a la pancreática, que tiene muchas enzimas, las que terminan de digerir. El páncreas es muy importante para esta infección porque tiene enzimas para todos los tipos de alimentos. Entonces, es fundamental que esté funcionando bien. Y bueno, y en el intestino, como dijo la compañera, se absorbe, ¿sí? Por distintos mecanismos, y cuando se absorbe, pasan a la sangre. Entonces, todo lo que vale la pena se absorbe, y todo lo que no, sigue su ruta, digamos, hacia el ano, y se va a excretar, van a estar las bacterias que hacen la fermentación, que dan origen a los gases, al color, todo eso, y bueno, finalmente se eliminan los desechos. ¿Qué pasa con lo que es el consumo de alimentos? Si ustedes piensan en nuestro cuerpo y que estamos gastando energía incluso cuando dormimos, ¿cómo les parece que es la demanda de alimentos, de las células al menos? ¿Es episódica, constante? Claro, nuestras células permanentemente están necesitando energía para sus funciones celulares básicas, y para respirar necesitamos gastar incluso energía. Entonces, el requerimiento es constante. Sin embargo, el consumo de los alimentos es episódico, ¿no? Entonces ahí ya tenemos variación. Pero bueno, no es nosotros porque somos estructurados y comemos 4 veces al día, ¿no? Sino eso viene desde nuestros ancestros, que incluso eran cazadores y a veces comían hasta una vez al día o una vez cada 2 días cuando podían cazar, ¿sí? ¿Se acuerdan que les contaba que esos ancestros, al aparecer la sal como medio de conservación, empezaron a utilizar las sales sutranas como aparejado, ese otro tipo de conductas? Entonces, nuestro cuerpo lo que tiene que hacer de alguna forma es ahorrar, si se quiere, ¿no? Para que podamos vivir a lo largo de días y momentos sin consumir. En lo que menos puede ahorrar el cuerpo es en el agua, ¿no es cierto? Porque el agua, vimos que la necesidad diaria del agua es muy marcada y muy necesaria, porque casi todas las reacciones químicas de nuestro cuerpo necesitan agua. Entonces, el agua es imprescindible. Algunas teorías dicen que lo primero que va a faltar y lo que va a causar nuestra extinción es el agua del planeta, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la dinámica de energía? Nuestra necesidad de energía es constante. Nosotros consumimos de forma episódica, es decir, se tiene que almacenar. Entonces, para eso aparecieron dos mecanismos de adaptación, que principalmente fue el tejido adiposo. Por ejemplo, de una glucosa, que la unidad funcional de los aminoácidos, digamos una unidad, se saca aproximadamente 36-38 moléculas de ATP, que son las monedas de energía, digamos, para nuestro cuerpo. Sin embargo, de una molécula de grasa se sacan 129 ATP, entonces es mucho más eficiente. ¿Qué me hacen? Yo me venía a hacer eso. Bueno, la vamos a esperar. Ya todo se puede controlar. Muy bien. Bueno,
Bueno, dijimos que el almacenamiento era muy importante porque iba a permitir la continuidad de la especie, la reproducción, digamos, reproductivamente hablando, y como una adaptación que marcó un antes y un después de los organismos. Y eso dio el éxito reproductivo. Fíjense cómo es el balance, ¿no? Del peso. Es como escribimos de agua. ¿Sí? Acá están los ingresos y los egresos. ¿Cómo se da? ¿Cuáles me parecen que son los egresos del gasto energético? ¿Bien? Sí, pues claro. ¿Ah? Exactamente. Entonces, si queremos aumentar los egresos, ¿qué vamos a hacer? Actividad física. ¿Sí? Aumentamos el gasto. Por eso, digamos, como para regular esa balancita. Y los ingresos es todo lo que consumimos. Que lo primero, si estamos en ayuno, va a ser lo que vamos a utilizar y las células van a utilizar, pero lo que esté en exceso va a formar parte del almacenamiento. Entonces, para mantener el peso, los ingresos tienen que ser igual a los egresos. Hay dos cosas que influyen en el egreso. Uno es el índice metabólico de cada persona, que es una medición química, más o menos cuánto oxígeno cuánto dióxido se produce a partir de 1 litro de oxígeno, de dióxido de carbono de la respiración, porque vieron que la respiración celular, que es la que produce los ATP, no sé si lo han visto eso, capaz que no, pero la respiración celular es la que produce ATP y consume oxígeno y libera dióxido de carbono. Entonces hacen esa relación para ver cómo nuestro cuerpo, con qué velocidad lo hace basalmente, sin actividad. El proceso digestivo de por sí hace unas 500 kilocalorías en sí mismo sin ninguna actividad. Entonces, bueno, estiman que el índice metabólico basal para las mujeres es 1800 kilocalorías y en los hombres más o menos 2000, 2200. Si van a una nutricionista es lo que les dicen que tienen que consumir diariamente. Entonces, ¿cómo son los mecanismos homeostáticos para almacenar? Entonces, cuando estamos en exceso, cuando consumimos más, acá, y gastamos menos, esto se almacena y se almacena de dos formas. Uno es a corto plazo y otro es a largo plazo. A corto plazo se almacena en forma de glucógeno. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y a largo plazo se almacena en forma de grasa. ¿Sí? Que es la que se va, primero, digamos, en un ayuno normal, todos los días estamos consumiendo nuestro glucógeno que se va a almacenar en los músculos y en el hígado. Cuando ya el ayuno es más prolongado, por ejemplo, en estos ayunos intermitentes que dicen que hay que hacer un ayuno, ya empieza a hidrolizarse las grasas y a consumir esas reservas a largo plazo. Entonces, los mecanismos de homeostasis, si pensamos en estos puntos de referencia fisiológicos que tenemos, acá son más grises, ¿no es cierto? Porque no tenemos un valor como era antes de la cantidad de sodio, que era 145.000 equivalentes litros, y vamos a hacer un análisis de sangre y sabemos si teníamos un desvío de ese valor ideal o no. Entonces acá lo que postulan es que hay dos mecanismos. Uno es a corto plazo, que es el balance energético, es decir, la disponibilidad de glucosa, de grasas que hay, si hay aumento o bajas. La glucemia, ¿sí? Y las grasas circulantes como el triglicéridos. Y después hay otros mecanismos que son a largo plazo que lo que tienden a hacer es asegurar un peso corporal estable, que se encargan de regular ya la masa o el peso corporal. Entonces, alguien que no tiene como toda esta dieta occidental o nuestros hábitos culturales, o qué sé yo, un animal salvaje, van a mantener más o menos un peso corporal, o todos los sistemas van a tratar de llevarlo a eso a lo largo de los años. Y diariamente tratan de tener niveles de glucemia y de grasa estables. Eso sería un mecanismo. Bueno, como dijimos, los humanos modernos tenemos todo alterado, porque ni siquiera muchas veces comemos por hambre, ni siquiera nuestras señales que van a regular la conducta y ingesta a veces están presentes cuando consumimos porque es la hora, porque nos tenemos que ir, porque estamos comiendo lo rico y les sale una galletita, ¿cierto?
Perdón, profe. Sí. Entonces, ¿por qué correspondería ubicar este proceso en la parte homeostática si no responde a ese equilibrio? No, justamente lo interesante que tiene es como que es una conducta neurofisiológica realmente, porque necesitamos alimentarnos para comer. Pero cuando se disocia o se divorcia la fisiología de la conducta, que es lo que pasa a los humanos, generan todas las patologías. Entonces, bueno, es muy importante regular la conducta también. Y después todos estos mismos circuitos que garantizan que consumamos agua, que consumamos alimentos, son donde va a ser usurpado por las drogas de abuso. Entonces, es como, son sistemas que su desregulación se asocian siempre con patologías de distintos tipos ingestivos, drogas, alimentos, incluso con conducta de juego, o sea, es todo el mismo circuito que está trabajando y que nuestra cultura hace que se desbalance, digamos. O sea, podríamos decir que en realidad ese proceso homeostático se ve alterado por la evolución social, digamos, por las dinámicas. Porque, digamos, hasta no hace mucho tiempo, en la historia de la humanidad, no teníamos una industria alimentaria como tenemos hoy. Entonces, para poder comer teníamos que movernos. Hoy para comer abrimos la heladera y ya comemos, ¿no? Exactamente, digamos, nosotros capaz que no hemos comido siempre carne y nunca vimos una vaca, no sé, o una gallina, digamos, es como que no tenemos, los sujetos que viven en poblaciones remotas, así como veíamos con él cuando se acuerda de poblaciones, no tienen sobrepeso, no tienen afecciones cardíacas, o sea, no tienen todo este divorcio cultural con la fisiología que sí tenemos nosotros. Y cuando se van por algún motivo, lo llevan a alguna ciudad occidental, al poco tiempo empieza a aparecer el consumo por la glucosa, por el azúcar, la sal, empieza a mostrar alteraciones. Como que, bueno, la culturalización de las personas bueno, siempre está al límite con lo fisiológico. Bueno, me consuelo con que entonces tengo reserva de energía. Claro, bueno, cada uno viste que... Sí, el placer por comer, no sé, yo en mi casa yo me levanto y ya mi hijo me está preguntando qué vamos a comer a la noche, qué vamos a comer cuándo. Y ahora ya se saben cocinar ellos, porque antes de última no comían porque yo no quiero cocinar. Pero ahora ellos se están haciendo una torta en casa. Es muy fuerte, ¿sí? Ay, ellos están dele con la torta en taza ahora. ¿Sí, hermano? Y la comen caliente, una bomba. Sí, la gente que grande la saca y se la come así enseguida. Perdón, ¿qué es? Son tortas en taza. ¿Viste la torta exquisita que se hace con el polvillo? ¿Lo vemos? ¿Ustedes escuchan? Ahora se hace en una taza, le ponemos un poco de claro, No, y sale como el bizcocho de la torta en caliente. Es como una porcióncita, digamos. Pero eso se pasa sin hacer el polvito de la cosita, Claro, lo puede hacer vos. No necesitas el polvito. Mi hija sigue Paulina Cocina, yo me sé que todo, entonces me dice, mamá, mira, y encima en Paulina Cocina aparece en algunos momentos el hijo, ¿viste? Entonces, y claro, si lo puede hacer, como no lo va a poder hacer ella, porque se pone
simpático, ¿no? Como si fuera el simpático de la loca suelta y el otro el que lo está calmando siempre, no, para que vas a dar el paso de acá para que no hagas hipertensión. Pero todo lo que es digestivo, cuando ya consumimos grasas, está gobernado por el simpático. Es decir, ahí necesitamos un estado como más de reposo para que las reservas puedan digerirse y absorberse de una manera ideal, ¿no? Pensado de ese lado. Bueno, acá no se ve mucho, pero las fases de la ingesta, no hay justo no, pero tienen unos parecidos apunte. Está la fase cefálica, que cuando, por ejemplo, si, no sé si eso no hace mucho, no, pero si van por la calle y hay alguien que está haciendo un asado, ese olor, esa tentación o el simple hecho de pensar cuando ya tienen hambre en la comida o se acerca la hora de la comida, esa evocación, digamos, mental o cefálica, si quiere, genera una liberación de insulina, un piquito de insulina. ¿Qué hace la insulina? ¿Se acuerdan? Con las células. Es para. ¿Por qué tienen glucosa alta los diabéticos? Porque no le funciona la insulina. Claro, la insulina hace que la célula es como si fuera una llave que le da a la célula para que pueda entrar la glucosa y hacer todo el metabolismo celular. Si no está esa llave, que es la insulina, queda circulando en la sangre, entonces tenemos la glucemia alta, que eso es el análisis clínico que les piden para determinar si son diabéticos o no, ¿no? Entonces, ver la glucosa alta, que tiene que ser entre 70 y 110 más o menos en un estudio de sangre. Entonces, bueno, lo que hace la fase cefálica es hacer un pico, a pesar de que estamos en ayuno, en una liberación de insulina que genera una pequeña caída en la glucemia, ¿no? Entonces, en una fase preparatoria, incluso en la fase cefálica, ese tipo de insulina hace que se empiecen a secretar los ácidos estomacales. Vieron que cuando uno tiene mucho hambre, por ahí tiene un poquito de acidez, porque justamente ya es como que todo el orgánico se nos está preparando para recibir el alimento. Después llega la hora de la comida, que se conoce como fase de absorción, ¿no? Y ahí fíjense lo que dice. Mientras está la fase cefálica, hay niveles altos de insulina que va a hacer que entre a las células la glucosa, y hay niveles bajos, igual a la fase de absorción, de glucagón. El glucagón es el que va a encargarse de ahorrar. Entonces, cuando está el glucagón es porque ya hay un exceso que hemos consumido de nutrientes y él los va a almacenar para que nos quede a disponibilidad durante el ayuno, ¿no? Entonces, realmente los periodos de absorción o cefálicos también se caracterizan alta insulina y glucagón. Esas dos hormonas, ¿saben quién las secreta? El páncreas, ¿sí? Las células alfa y las beta. Entonces son como si fuera el simpático y el parasimpático, son iguales, son como con funciones antagónicas. Uno la absorbe y produce energía y el otro, por ver un exceso, nos dice, no, ya está suficiente, vamos a guardar para el ayuno. Mientras que en el ayuno se da vuelta esta relación y aparecen los niveles altos de glucagón, perdón, que acá les dije mal, se almacenan por la insulina y el glucagón transporta a los nutrientes y baja la insulina. Entonces, el glucagón al revés, ¿no? El almacena, sí, yo lo confundí, ¿no? ¿En la absorción? Sí, hay algo. No, esto está bien. Lo que dije mal es la función. Ahí lo confundí. El glucagón va a ser hidrolizar las reservas y la insulina va a generar las reservas con el exceso que haya. ¿Sí? Está bien ahí está bien. Si no, si yo lo confundí. Me perdí, perdón. ¿Vamos de nuevo? Estábamos en la fase de absorción. Sí, hay. Absorción, insulina alta. Sí. Se consume la glucosa y se genera energía y el exceso se almacena. Gobernado por insulina, solo insulina, no glucagón. ¿Está bien? Insulina alta se consume. Ahí hay bajo glucagón. Y hay. El glucagón gobierna el ayuno y activa todas las enzimas que van a poner esos depósitos disponibles al cuerpo. ¿Sí? Es decir,
eliminación de ácidos grasos libres como fuente de energía. Se transforma el glucógeno en glucosa, es decir, se hidroliza el glucógeno que se había formado, y los ácidos grasos libres en cetonas y de las proteínas en glucosa. Los que hacen mucha dieta y tienen muchas horas de ayuno, aparece la cetosis, esa que se llama, que es que se empiezan a producir nutrientes para las células a partir de las grasas, porque se empiezan a quemar las grasas. Y eso es lo que se conoce también en algunas dietas, ¿no? Bueno, acá está más o menos lo mismo. Estado bien alimentado es lo mismo que de absorción. Dependiendo del libro van a encontrar una denominación a la otra. Los alimentos se descomponen en glucosa, los ácidos grasos y aminoácidos. La glucosa potencia el cerebro y los músculos. Siempre hay, ya les voy a explicar por qué, una prioridad de la glucosa al cerebro. Está dada por los receptores y por la insulina, que siempre prioriza al cerebro la obtención de la glucosa para la obtención de energía. Mientras que el resto del cuerpo puede usar el ácido graso, o se puede alimentar de otros nutrientes para tener energía, si la detoxidación, es decir, a partir de quemar grasa, obtiene 129 ATP. Entonces utiliza otros recursos. Sin embargo, casi todo lo que es la glucosa, primero se prioriza el cerebro. Si ya no hay más, se puede alimentar también de los cuerpos cetónicos, que son estos derivados de la grasa. Entonces, para garantizar las funciones cerebrales. El exceso de la glucosa es convertido en glucógeno y almacenado en el hígado y en los músculos. Y el exceso de las grasas también se almacena en el tejido adiposo. En el ayuno parece todo lo contrario, se libera el glucagón del páncreas, que va a generar la ruptura de todos los almacenamientos, entonces hace glucogenólisis, reduce el glucógeno almacenado, y la lipólisis, es decir, va a hidrolizar la grasa para que sea un alimento para el resto del cuerpo, ¿no? Y la glucosa y los cuerpos cetónicos liberados son los que alimentan el cerebro, ya en un caso de ayuno prolongado. Bueno, y esta es la relación que tiene más o menos el páncreas con el cerebro. El parasimpático favorece, estimula las células beta cuando se consume, que liberan insulina, y el simpático va a inhibir a las células beta y va a estimular las alfa y va a promover la liberación de glucagón, que es el que gobierna cada una de las fases. Entonces, si hablamos de ayuno, está la vía simpática y glucagón, y si hablamos de absorción, va a estar la insulina y va a estar parasimpática. ¿Sí? Perdón, vamos de nuevo con eso, profe. Los mecanismos regulatorios de cada fase. En el ayuno está gobernado por glucagón y por el simpático. Sí. Y la absorción por el parasimpático y la insulina. Acá está un poco lo que ya estuvimos viendo de los efectos de las distintas fases y la participación de la insulina. Nada más que bueno, acá tienen cómo aumenta el azúcar, se aumenta el azúcar en sangre, es decir, después que comemos, desayunamos, por ejemplo, se estimulan las vetas del páncreas que van a liberar, fíjense, todas las líneas amarillas, ¿no? Que van a liberar la insulina. La insulina va a producir el ATP entrando a la glucosa dentro de las células para que se produzca la respiración celular que produce el ATP, y el exceso se va a almacenar en el hígado como glucógeno. Cuando aparece la insulina, entra el azúcar en sangre, entra a las células, entonces como efecto en la sangre baja el azúcar. La base de azúcar va a estimular
cortisol es la hormona del estrés. El estrés, acuérdense que se asocia con el simpático y todo eso tiene a hidrolizar las reservas para tener alimento disponible para la huida, que es lo típico que se caracteriza con el estrés. Entonces, cuando se habla de cortisol, favorece todo lo que es la reacciones metabólicas que se activan para suministrar energía. Es la glucogenolisis, que es la ruptura del glucógeno del hígado y del músculo. La lipólisis, que es la ruptura de los ácidos grasos y los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Y después la gluconeogénesis, porque se activan todas las enzimas que van a sintetizar glucosa a partir de los aminoácidos, del glicerol liberado ahí y de los ácidos grasos. Es decir, toda una cascada enzimática que, aunque sea un aminoácido, puede convertirse en glucosa también, y eso genera las pérdidas musculares en periodo prolongado de años. Bueno, este es el mecanismo de las grasas. En el plasma tenemos el glicerol y el ácido graso libre. Un triglicérido justamente está formado porque tiene 3 ácidos grasos libres combinados con un glicerol. El glicerol pasa a ser glucosa por un solo cambio enzimático, y esto es lo que se libera, así se almacena cuando viene, la glucosa pasa al revés, se forma como glicerol y forma los triglicéridos, y cuando se necesita como energía en el átomo, se corta y se libera el ácido graso y el glicerol al plasma. Se almacenan en los adipocitos, que son estas células. Gracias, fíjense los núcleos ahí, son esos pequeñitos. El páncreas, el glucógeno va a estimular el corte, la insulina, el almacenamiento. La glándula suprarrenal, por el cortisol que dijimos recién, la hormona del estrés, va a producir la hidrólisis de la grasa y la catecolaminas. No, se hidrolizan, o sea, se transforman, se activan. Esto que por esto decís, por esta parte de acá, porque no, se producen porque las células demandan energía.
sociedad justamente para que no estemos permanentemente incorporando alimentos y que se pueda absorber. Entonces, bueno, hay una de las teorías, buscando siempre hacer algún tipo de organización en esto del punto de ajuste, se empezó a decir hace años de que eran los niveles de azúcar en sangre, que eso se conoce como teoría glucostática. Después, la glucemia, decía que si bajaba la glucemia en sangre, íbamos a sentir hambre. Y sí, puede ser un estímulo que aumenta, pero siempre tenemos niveles estables bastante de glucemia, gracias a la interacción entre la insulina y el glucagón, ¿cierto? Entonces ellos se encargan de mantener eso constante. E incluso, si a alguien que estaba hambriento le daban, por ejemplo, antes una bebida rica en azúcares que iba a aumentar la glucemia, no le quitaba el hambre. Entonces, bueno, empezaba a haber como muchas evidencias que indicaban que no era el único factor, igual que las grasas en sangre, ¿no? El problema de estas teorías es lo que les decía, de que niveles aumentados de glucosa en sangre no limitaban el apetito, de grasas, es decir, que no eran los reguladores, y además justamente en cambio en el peso, digamos, si esos niveles hubiesen sido los que controlan nuestro peso, no existirían desbalances en el peso, no habría gente obesa, no habría patologías relacionadas al peso corporal. Entonces empezó a verse de que en nuestro caso, un poco lo que ya venimos hablando, la cultura en sí misma es la que está cambiando, influenciando mucho nuestros hábitos. Y lo que impacta mucho en nuestro consumo es una teoría que se llama, que si alguno de alguna de las comisiones que hacen el consumo de drogas, es la teoría del incentivo positivo. Es decir, ya el placer anticipado de saber que el domingo vamos a comer un asado, nos genera una ingesta mayor, ¿no es cierto? Entonces por ahí está más regulado por ese tipo de factores que por el nivel fisiológico que nos está demandando un consumo, ¿sí? Entonces, bueno, y eso se relaciona también con el incentivo en el consumo de drogas. Como les digo, son como todos sustratos muy parecidos y regulaciones que operan, que cuando se desajustan, digamos, van para, bueno, afectar cualquiera de estas conductas incentivas. Este es para que vean dónde están los receptores de... Perdón, profe. Sí. La diapositiva anterior, Sí. ahí dice que justamente ese incentivo positivo está relacionado con el sabor del alimento, Claro. lo que se conoce, o sea, vamos a decir, lo que conozco respecto de la comida, dice ahí. Exactamente. Si nos gusta o no nos gusta. Claro. digamos. O sea, de pronto si pensar en un plato exótico que nunca probé, ¿no despierta el apetito? ¿Así sería? No, quizás sí lo probás por curiosidad, digamos, pero Claro. no sé, qué sé yo, no es lo mismo que te diga que mañana vas a comer arroz que vas a comer asado. ¿No es cierto? Ah, no, arroz sí, toda la vida. Ah, ¿en serio? Bueno, justo el que le gusta el arroz. No, bueno, pero viste, no es lo mismo tener la motivación por algo que te gusta que no. O sea que el hambre es una cuestión más subjetiva. Y el hambre parece ya casi enmascarado en modelar nuestro patrón de ingesta. O sea, Comemos por horario, porque hay, por disponibilidad, porque nos gusta. No sé, yo creo que si tengo que decir en mi día, casi todo no es que tenga hambre. Por hambre como pocas veces. O sea que tenemos que buscar otra palabra que defina esto de ingerir. No es hambre. No es hambre. O sea, Digamos, el hambre existe, pero no es el principal factor que hace que comamos y que elijamos el tipo de comida. Que se supone que sería la señal biológica natural por la cual tenemos que ingerir los alimentos. Exactamente. Siento hambre porque no tengo deficiencia de... Claro, incluso hay algo, bueno, ahora ya lo vamos a ver, que se llama, por ejemplo, apetito específico. Cuando tenemos deficiencia de alguna vitamina o algo así, gatillamos un apetito específico, por eso, como veíamos en los animales con sal, que no pueden incorporar a nosotros porque consumimos mucho, no lo tenemos, pero el sodio en las vacas le dan esos panes de sal cuando tienen a ver, profe. deficiencia. Entonces, sacaríamos
queremos sacarlo, por lo menos corriendo un plano más difuso, el tema del hambre, lo sacaremos de una actividad del sistema nervioso autónomo, o sea, no sería una respuesta autonómica. Mira, el hambre se relaciona más, te diré, con los estímulos más mecánicos y del tubo digestivo. Cuando sentimos hambre, incluso se lo sentimos en el estómago, porque hay un vaciado del estómago y eso lo hacemos consciente y nos da esa sensación de hambre. Sí. ¿Viste? O cuando está como vacío después del ayuno, es como que el circuito de la comida ya está al final, entonces tenemos toda esa zona donde se estimulan los nutrientes que llegan vacío, si se quiere. Sí. Vacío es decir, no tiene estimulación química porque no hay aminoácidos, no hay carbohidratos que estimulan los sensores y la distensión del estómago es menor. Entonces eso sería más o menos lo que gatilla la sensación de hambre. Bueno, pero ahí ese sería, En uno de muchos factores. pero sería autonómico ahí, o sea, no es que yo lo tengo que pensar. No autonómico, fisiológico. Fisiológico. ¿No? Eso sería una motivación fisiológica. Podríamos hacerle caso a nuestro cuerpo ahí y comer. El problema son todos los otros factores, pero no es el único cual comemos. Comemos por horario, porque estamos acostumbrados, por gusto, porque nos juntamos para un cumpleaños. Porque si quieren un horario que comemos, porque nos vamos a comer. No, nutrientes, claro, la alimentación de nutrientes es muy importante también, sobre todo en el mantenimiento del peso, porque quizás vos tenés hambre y no es lo mismo que comes una fruta que exactamente, si vos vas a un nutricionista que te dice que no coma alimentos procesados, porque el alimento procesado tiene agregado de grasa, de sal, azúcar, todo para que sea, digamos, ellos necesitan vender, entonces le agrega todo lo que lo hace más sabroso, digamos. Que comas alimentos sin procesar, frutas, verduras, el arroz. Si nosotros comemos otro factor que influye, si comemos todos los días arroz, la primera vez vamos a comer mucho y después vamos, así sea asado, ¿no es cierto? Cuando comemos mucho de algo, el apetito por ese alimento específico va a disminuir. Eso genera de que comamos más variabilidad, ¿no es cierto? Que podamos incorporar las vitaminas de todos los nutrientes, pero bueno, son muchos factores, digamos, no hay, acá no podemos en realidad, van a ver a lo largo de la clase, es multifactorial, todo nos va, digamos, es como que evolutivamente nuestro cuerpo se preparó para sobrevivir, entonces por donde sea te va a entrar como el problema que hay muchos nutrientes y poco ejercicio, entonces esa balanza termina yendo hacia el lado de la obesidad y patologías asociadas al mayor consumo o de sodio y generar hipertensión. Entonces, bueno, son más que todos los hábitos.
que trabajan con drogas, el sabor al alcohol, así sea en dosis bajas, que no generen todavía daños neurológicos, se conoce. Y después cuando son mayores, y sobre todo en la adolescencia, que es la época de riesgo, son sabores que les resultan en esa preferencia, en esos test de preferencia, les gusta mucho más a los que tuvieron contacto porque lo conocen. Son estudios que ya están hechos y está probado en humanos, en animales. Entonces, esa primera ventana, por eso está prohibido, esa primera ventana de contacto con las distintas drogas, incluso el tabaco también, facilitan, digamos, ante una nueva exposición en una etapa como la adolescencia, a iniciar el consumo problemático, no, a iniciar el consumo neto. Bueno, eso, las comidas específicas, muchas veces, como estos antojos, tenemos ganas de comer algo específico por una deficiencia que tenemos nosotros, ¿no? Después, cuando comemos, cada uno tiene su propio hábito, algunos comemos de trabajo y comemos casi sin pensar, ¿no? Estamos comiendo, estamos haciendo algo, estamos comiendo, y eso genera un problema también con las señales de saciedad, porque no las estamos considerando, no le estamos prestando atención, o sea, no estamos en el momento haciendo lo que estamos haciendo, y como estamos distraídos comemos más, porque demoramos más en darnos cuenta, ¿no? Acá es lo que contaba recién, los hombres históricos comían una vez cada tanto, dependiendo también si eran agricultores o eran cazadores. Entonces, lo esporádico de la conducta alimenticia era mucho más esporádico. Y bueno, comemos incluso en momentos donde ni siquiera tenemos hambre, porque hay un festejo, que comemos la torta, comemos todo por una cuestión cultural, digamos. Y después le iba a contar algo de esto. Ahí se me fue. Eso de los hombres prehistóricos ha vuelto a ser una teoría instaurada hoy. Hay una de las teorías que dicen que el comer, como ustedes saben, pone en marcha el sistema nervioso parasimpático, y un montón de enzimas digestivas. Hay mucha energía que se pone en la digestión para la absorción. Se considera como un estrés. Entonces, que se ha vuelto un poco la teoría de que hay que comer una vez por día o 2 veces por día. Digamos, hay teoría de las normas, están para las dietas que hay que comer para 3 horas. Pero es como que el comer cada 3 horas gatilla un montón de mecanismos que le cuestan mucho al organismo, entonces entra como si fuera en un estado de estrés. Entonces, una de las teorías que dice eso, que para tener una mayor longevidad hay que comer pocas veces al día, y el picoteo es totalmente nefasto porque como que vos sin darte cuenta estás gatillando tu cuerpo a otro estado distinto del que tendría que estar permanentemente, ¿no es cierto? Entonces, Pero profe, ¿ellos están haciendo sus investigaciones o son porque viste que hay un montón de pseudo, no sé, nutricionistas, TikTok? no, estos son investigaciones, porque yo les cuento, incluso hay en el laboratorio de un chico que había probado con el ayuno intermitente, él trabaja con envejecimiento, y hacía los ratones en el ayuno intermitente, y sí veía que digamos, algunos índices metabólicos mejoraban muchísimo. El tema es después cómo lo aplican, ¿no? Por eso siempre cuando vas a hacer una dieta te dicen al médico que sea algo acorde a vos, porque si vos tenés un tránsito lento, por ahí hay cosas que no te pueden dar, ¿entendés? Porque justamente vos tenés que promover el vaciado gástrico, tenés que hacer al revés. Lo que siempre se buscó es, como les decía, y un poco la crítica de que hacemos en esta materia a la investigación o a los recursos médicos. Porque si siempre uno busca algo fantástico que sea aplicable a todo el mundo, que todo el mundo pueda necesitar, y fíjense lo multifactorial que es esto, ¿no? Hábitos, contacto durante la gestación con los alimentos, o sea, es un sistema muy complejo de alimentación y que la mayoría está
energía, porque como sabemos tenemos un nivel de glucemia estable. El condicionamiento pavloviano del hambre es que son señales que son susceptibles a aprendizaje. ¿Se acuerdan los experimentos de Pavlov que asociaba la hora de la comida o la disponibilidad de comida con una luz o una campana? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando aparecía la luz ya salivaba la alimento. Claro, ¿se acuerdan? Él en realidad era fisiólogo, él estaba estudiando las secreciones salivales y después pasó a estudiar las secreciones estomacales de Asia. Pero bueno, en realidad descubrió todo lo que era el aprendizaje por condicionamiento, ¿no? Fue lo que descubrió. Él analizaba la composición de la saliva, o sea, le interesaba la fisiología. ¿Cómo es el entrenamiento? No, justamente de que es susceptible a señalizarse, como puede ser la comida de nosotros, el horario de la comida, cuando sabemos que empieza el noticiero del 12, ya sabemos que viene la hora de comer, digamos, pues en nuestro caso no somos perros, pero tenemos los mismos condicionamientos, hay un montón de claves asociadas a la comida, ¿no es cierto? Bueno, factores que determinan cuánto comemos, o sea, la cantidad. Y acá viene un poco lo que les decía. El efecto aperitivo lo menciona como algo que induce la comida, porque al dar aparece la insulina, empieza a bajar la glucosa y uno come más cuando hay disponible un aperitivo. Lo mismo con la picada, digamos, cuando vamos a comer, también comemos más. Yo siempre digo, si hay asado no hagamos picada porque si no comemos dos comidas. Bueno, después las influencias sociales y de saciedad. Hay estudios, por ejemplo, que han evaluado la cantidad de alimentos que se ingiere cuando uno está solo, cuando uno está con dos personas, con tres personas. Parece que hay una relación casi proporcional entre la cantidad de personas y lo que uno come. Mientras más gente hay, más comemos. Como que estamos distraídos de esas señales de saciedad que les decía. La saciedad sensitiva específica es lo que nos aporta eso que decimos, come salado ahora que dulce. Eso permite de alguna forma que comamos variado. Si comemos todos los días lo mismo, nos cansamos y tenemos apetito real por otro tipo de alimentos. La calificación de los apetitos otros alimentos, algunos alimentos son inmunes a la saciedad sensitiva específica. Por ejemplo, el arroz, los dulces, ¿sí? Son como alimentos que generan poca saciedad. Este fenómeno de saciedad sensitiva específica tiene el efecto que promueve una alimentación variada y promueve un mayor consumo para evitar desnutrición de alimentos variados. Después, ¿cuánto comemos? La cantidad, ¿no? Acá tienen una ratita, no sé si le ven ahí, que tiene como cortado. Entonces pensaban cómo podían hacer para estudiar lo que decimos, las señales de saciedad están cuando el alimento va llegando al tracto digestivo, empiezan los estiramientos del estómago, de los aminoácidos que llegan también al modelo. Entonces querían ver cuánto uno comía si no tenía esas señales, entonces lo que hicieron era desconectarle del estómago a la rata lo comía. Entonces la rata tenía hambre porque era la hora de comer, ¿no? Entonces le daba, por supuesto, fíjense es el gráfico. Acá tenemos dos curvas. Una pues, es cuando le dan de comer algo distinto, a los pellets, algo más sabroso o desconocido, y después cuando le dan el mismo alimento que venía comiendo los pellets de toda su vida, digamos, ¿no? La rata, sin esa cirugía, digamos, comía más o menos 10 gramos, que es esta barrita celeste. Cuando le cortaron, es decir, la rata en su expectativa volvió a consumir lo mismo, pero se daba cuenta que no se saciaba. Entonces, en cada oportunidad que volvió a comer, empezaba a comer más y más y más, porque no llegaba a la saciedad de todas las señales que sí estimulan la saciedad digestiva.
la saciaba, entonces, bueno, comía un poquito más y después llegaba un punto que se tranquilizaba, ¿no? Pero bueno, todas estas señales, este resultado indica que realmente todas estas señales son necesarias para lograr la saciedad. Hay un poco de saciedad a la, digamos, consciente de lo que comemos y de la emoción oral, digamos, en la boca, pero al no alcanzarse la absorción de nutrientes, no se inhibe el efecto. Profe, perdón que te interrumpo. Sí. Y pensaba en ese experimento asociado a masticar chicle, que uno está en proceso, ¿sí? Inició la parte de la digestión en la boca, Sí. ¿no? Pero no pasó nada para adentro, ¿no? Y bueno, casi que todos hemos comido chicle, te entretiene por un rato, no te quite el hambre, después tenés que ir a comer sí o sí, digamos, no es que te salteas una comida, o al menos no yo. No es que uno se puede saltear, podés como igual que el mate, si me engañas un poquito, digamos, como el sistema, pero no tenés una necesidad posterior. Pero lo que voy es que en el caso de la rata ahí se activan una cantidad de estímulos que nunca se ven, digamos, saciados, ¿no? ¿Pasaría lo mismo con el chicle o no? Sí, sería lo mismo, porque además se activan, digamos, todo lo que son las glándulas salivales que empiezan el proceso digestivo, pero también es como que el estómago se está preparando y está produciendo más ácido, un montón de cosas como consecuencia de iniciar, digamos, Claro. el acto de comer. Sí, es un engaño, me acuerdo. Sí, no, recuerdo de neuro, que había un intolerante de necesidad o algo así. Ah, sí, ya vamos a... Sí. Y acá están las señales de saciedad, ¿no? ¿Qué es lo que hace que tengamos saciedad a corto plazo y a largo plazo? Bueno, vamos un poquito más rápido, ¿no sé qué ves? No sé, media hora. Pero sí, no sé. Así se terminó un poco. Bueno, factores gástricos, dijimos la distensión, la llegada de los nutrientes, ¿no? El estómago, a su vez, es un sistema endocrino igual que el intestino, es decir, que libera hormonas. Una de las hormonas que liberan, por ejemplo, es la grelina. Es de casi todas las hormonas que se libera el tracto digestivo, es la única que estimula el hambre, o que se ha probado que estimula el hambre. Si se inyecta en el cerebro grelina, las ratas empiezan a comer alimentos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, una distensión estomacal con agua da una señal de saciedad a corto plazo, digamos, porque después no llegan los nutrientes. Entonces, bueno, es la sumatoria de señales lo que da una saciedad real. Después los intestinales, el intestino también libera hormonas. Una es la colecitoquinina, que es la que va a estimular a la vesícula biliar que secrete las sales biliares, en la bilis, para continuar la digestión. Esta a nivel cerebral señaliza saciedad también, porque por otra parte tiene un efecto que inhibe el movimiento digestivo. ¿Por qué? Porque hace de que todo lo que está digerido en el intestino se absorba, entonces aumenta el tiempo de permanencia en el intestino para su absorción. Y el péptido II también es del tubo digestivo y también sirve como señal de saciedad. La leptina, hablamos mucho de los depósitos grasos. Los depósitos grasos son capaces de liberar una hormona que se llama leptina y se liberan en proporción a la cantidad de grasa que tenemos almacenada. Entonces, la leptina, digamos, es una de las señales que generan saciedad a largo plazo y se van a encargar más que el hambre inmediato o diario de mantener el peso corporal a largo plazo, porque regula la cantidad de grasa que tenemos en nuestro cuerpo para mantenerla más o menos constante, ¿no? Entonces es sintetizada por los adipócitos y es una hormona que se libera, está circulando en nuestra sangre y va a ir al cerebro a modular esa neurona que dijo la compañera que ahora la vamos a ver, para dar saciedad, va a inhibir a las neuronas que estimulan este deseo. La otra señal de saciedad, pero más a corto plazo, es la insulina. La insulina atraviesa, igual que la leptina, tiene
de la entrada de glucosa. Quiere decir que todo el cuerpo funciona así. Nuestras células absorben la glucosa gracias a esa llave de la insulina. En el cerebro no pasa eso. El consumo de glucosa es independiente de la insulina. Por eso, toda la glucosa que está disponible circulante para el prioridad del cerebro, porque él no necesita de la insulina para absorberlo. La Z lo absorbe. No necesita esta cuarta densidad. Por eso se deja a disposición del cerebro la glucosa circulante y la insulina cerebral actúa como una señal de retroalimentación negativa. ¿Se acuerdan de esos mecanismos homeostáticos? Había una actividad en una que puse en el cuestionario que busquen ejemplos de retroalimentación. Entonces, a nivel del cerebro, actúa como un señalizador de saciedad más a corto plazo. Acá está el circuito. El circuito de la comida se habían postulado antes que eran dos estructuras. Era como se creía que se había descubierto todo, ¿no? Había un centro que estimulaba el hambre y otro la saciedad. Entonces, si se activaba uno, en esa época se hacían conexiones, ¿no? Cuando se lesionaba el centro del hambre, se obtenían ratas obesas. Se obtenían ratas muy delgadas. Mientras que si se lesionaba el centro de la saciedad, no tenía saciedad, los animales se ponían obesos. Después se dieron cuenta que cuando lesionaban así las áreas del cerebro, lo que estaban rompiendo en muchos fases, por ejemplo, de control metabólico, como las catecolaminas, las fibras de catecolaminas que iban al núcleo para recuperar. Entonces se dieron cuenta que se estaban destruyendo vías que generaban lo mismo y no era por el área específica. Y por ejemplo en el hambre también se cortaba la motivación por ingesta de agua, pero parece que la dirección generaba algo motriz que hace que no podemos usar. La única forma que lo volvías a recuperar era con una sonda intragástrica para alimentar. Bueno, hoy el candidato es el núcleo acuoso. El hipotálamo en sí participa en todo lo que es la ingesta de alimentos, pero en el núcleo acuoso hay dos grupos de neuronas. Acá están las neuronas, eso sí, el PPD que lo estudien, las neuronas orexigénicas son las que estimulan la ingesta de alimentos. Y las anorexigénicas son las que la inhiben. Si se acuerdan de anorexigénicas, se van a acordar de las opuestas, ¿no? Como de la palabra anorexia, que no son dos grupos. Las anorexigénicas están formadas, tienen dos péptidos en el mismo soma celular, es decir, tienen una coexpresión de dos sustancias, una neuropéptido y otro es un péptido relativo a grupo. En estas, las bajas de la leptina, por ejemplo, que es un señalizador de saciedad, si disminuye la leptina, se activan estas neuronas y van a estimular el apetito. ¿Sí? Están en el núcleo acuoso, que es como si fuera acá en esta parte de abajo, esta es la evidencia media, y ahí vienen también las señales, y bueno, si se estimulan estas, estimulan el apetito. Mientras que cuando aumenta la leptina, indicando que hay muchas reservas de grasa, se estimulan las que son anorexigénicas, que son las que tienen la proteína y la nicotina, que se agrega como C, y las del transcripto relativo a heparina y anfetaminas. Y estas inhiben el apetito. Para la grelina, que dijimos que es una hormona del estómago, ¿se acuerdan que se libera, estimula el apetito? Y pasa acá, que es una cadena de insulina, la leptina y una el hambre. Y la disminución de grelina y el aumento de leptina y insulina van a inhibir el hambre. ¿Sí? Bueno, ese es más o menos el circuito que está acertado hasta el momento del control cerebral de la ingesta de alimentos. ¿Podrías pedir, profe, lo que se agrega, o sea, relacionado con las anorexigénicas? Anorexigénicas, sí, son unas neuronas que tienen dos péptidos o neuropéptidos, que son los que liberan para mediar la estimulación del hambre. ¿Cuál? El neuropéptido y
diabetes, perdón, tipo 1 y tipo 2. Fíjense cómo ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Incluso muchos son algunos grupos de México que han ido ahí, que tenían, como que lo que pasó en las poblaciones remotas, tenían una dieta a base de choclo, maíz, qué sé yo, y cuando se mudan a países muy industrializados como Estados Unidos, cambian totalmente el perfil, digamos, metabólico y empiezan a desarrollar diabetes, obesidad y todo eso. Entonces, realmente, la cultura de esto, o la conducta del ser humano y la reacción por el incentivo positivo de la comida, supera a las señales fisiológicas, porque en realidad es la misma fisiología que en otro contexto hace que se desbalance mucho y aparecen patologías como la diabetes.
Perdón, profe, ¿qué unidad?